Hola a toda la comunidad de Colpín, bienvenidos a esta edición especial de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Mi nombre es Christopher Acosta, soy parte de la organización del IPIS y desde este set, aquí en Lima, Perú, les damos la bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles por estar allí conectados en toda la región. Para el IPIS ha sido un reto muy importante organizar este foro por primera vez de manera virtual. Como saben, todos los colpineros nos reunimos una vez al año, hace 12 años en alguna capital latinoamericana, pero el actual contexto internacional nos obliga a hacerlo así de esta manera, pero estamos seguros que el próximo año vamos a estar, ojalá, de vuelta viéndonos las caras y compartiendo toda la información de sus investigaciones y de sus trabajos para poder seguir nutriendo nuestras redes latinoamericanas de periodismo de investigación. Esta es una breve presentación para darles la bienvenida a Colpín. Nos esperan 7 días llenos de mesas, de investigaciones, de información para todos ustedes. Todas estas transmisiones van a quedar luego grabadas para aquellos que hayan podido conectarse luego. Va a haber un banco especial donde se guarden todas estas conferencias. Desde ya queremos agradecer a todos los periodistas que nos van a acompañar durante estos 7 días con más o menos unas 4 actividades diarias. Y hoy día quiero dar pase ya, me indican en estudio que estamos listos, con lo mejor del periodismo de investigación español. Esta es una mesa de la Asociación de Periodismo de Investigación de España que nos va a permitir conocer lo que están publicando en los últimos meses nuestros colegas de España. Así que quiero dar la bienvenida y dar pase al moderador de esta mesa, al señor Antonio Rubio. Antonio, buenos días, muchas gracias y adelante. Buenos días o tardes, dependiendo de qué parte del Carpo nos encontramos. Ante todo, lo que quiero es agradecer a la organización y especialmente al amigo Ricardo Seda por habernos invitado a estar aquí en Colpín 2020 y por dedicar una mesa a las investigaciones que los compañeros y compañeras de la Asociación de Periodistas de Investigación API han realizado en los últimos años. Quiero indicaros que API es una asociación joven. Nos unimos y fundamos en octubre del 2017 para intentar ser un referente ético de la oposición y aglutinar a todos aquellos periodistas que se dedican a la especialidad de investigación y datos en España. Queríamos y queremos que tengan nuestros asociados protección, asesoramiento legal y sobre todo formación. Si queréis saber algo más, a todos los compañeros latinoamericanos y iberoamericanos podéis contactar con nuestra página web que es Investigación API. Hoy presentamos 4 trabajos de periodismo intencional, como diría el maestro Camus. Todos ellos intentan de alguna forma cambiar algo y os puedo asegurar que lo han conseguido. Vamos a arrancar con niños emigrantes y corrupción en la frontera de Melilla, en lo que sería África y Europa. A continuar, esto lo presentará el amigo y compañero José Bautista. Vamos a continuar con un elemento de una gran sensibilidad como es 1000 mujeres asesinadas, que presentará el trabajo la compañera Beatriz. Más tarde hablaremos del dinero del chavismo en España, en Estados Unidos y en Suiza a través del compañero Marco Ibarra. Por último, recuperaremos un tema que ha sido actualidad en tanto que en septiembre hubo una sentencia sobre el tema y que yo personalmente estuve trabajando y fui testigo en el juicio que se llevó a cabo aquí en España, que es el Estado Mayor de El Salvador ordenó eliminar al padre Ellacuría. De entrada, como os decía, vamos a presentar a José Bautista, periodista español de investigación, miembro de la asociación, y entre sus áreas de especialización destacan las migraciones, la corrupción fronteriza y el crimen organizado. Coordina el equipo de periodistas de la Fundación Por Causa y es investigador del New York Times, colabora con medios y organizaciones como los FRP, Transparencia Internacional y la revista María y otros. José, tuyo es el turno. Recordaros que tenéis 10 minutos para cada una de vuestras personas. Adelante. Pues, maestro, muchísimas gracias y buenos días, que yo creo que la mayoría está en América Latina. Aquí son las 4:08. Voy a ver si soy capaz de hacerlo rapidísimo en 10 minutos. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla y a ver si funciona, ¿vale? Aquí mismo, esto. Bueno, espero que estéis todos bien con la que está cayendo. Ahora se debería de ver esto de aquí, vale. Le doy a iniciar presentación y comento muy rápido. Bueno, me llamo José Bautista, soy periodista de investigación, como decía
Antonio Rubio, que es uno de mis supermaestros, y trabajo, entre otros sitios, en una organización chiquitita que se llama Por Causa. Por no comeros mucho la cabeza con esto, nosotros hacemos periodismo e investigación centrado en migraciones, pero queremos cambiar la forma en que se perciben las migraciones. Entonces no solo estamos narrando con un tono dramático la misma cobertura que hacen otros medios, sino que vamos un poquito más allá y exploramos cuestiones como, por ejemplo, esta: corrupción y niños que migran solos, que es un colectivo muy vulnerable. Voy muy rápido y perdónenme ustedes, que además tengo muchas ganas de escuchar a mis compañeros. Rápidamente, este puntito que ven rojo debajo de la península ibérica, en el norte de África, eso de ahí es Melilla. Melilla es uno de los dos enclaves que tiene España en el norte de África, en Marruecos, o bueno, ahí pegando a Marruecos, y es una ciudad muy, muy desigual, tanto hacia adentro como hacia afuera. La frontera terrestre de Europa en África. Y esta es una foto que trascendió de personas migrantes de África subsahariana intentando entrar en Melilla de forma irregular, delante del campo de golf. Es una imagen un poco metafórica que trascendió mucho. Una característica clave de Melilla es que está rodeada por una valla, una triple valla militar, muy conocida en España, pero no tan conocida en otros lugares. Y además muy polémica tanto por su coste como por el daño físico que causan las personas que emigran y que no tienen alternativa segura para irse. Voy muy rápido. Yo vengo a hablar desde el trabajo que hemos hecho en Melilla de trabajo de investigación periodística de la mano de otro equipo que no era tan periodístico, pero que sí hacía un poco de trabajo un poco más académico, más de contexto, y partiendo de Melilla, de que es una ciudad muy especial, de que es un punto caliente para las migraciones, tanto para España como para Europa, nosotros empezamos a ver que había muchos problemas en esta ciudad, había mucho dinero público en juego, había al mismo tiempo mucho sufrimiento y daño en personas migrantes, en ciudadanos locales y sobre todo, y es una cuestión casi invisible, en niños, en menores de edad que migran solos por unas circunstancias o por otras y que cuando llegan a Melilla se encuentran en un entorno muy hostil y además muy trágico si nos paramos a pensar que, bueno, para España uno espera unos mínimos o unos estándares que allí no se cumplen. Nos dimos cuenta de que en ese ambiente de corrupción y de impunidad primaba sobre todo el mantenimiento de la fiesta en paz, entre comillas. Y era muy difícil para nosotros explicar todos los vínculos que hay entre la cuestión migratoria, la impunidad en una ciudad fronteriza como Melilla y la vista gorda de autoridades de distinto nivel, gobierno nacional, autoridad jurídica, en cuestiones que son muy, muy, muy impactantes y a menudo flagrantes. Combinación de problemas de derechos humanos, se añade otra cuestión que es, digamos, el desinterés por informar sobre Melilla. Es muy difícil hacer que en el público español y más allá las noticias de Melilla tengan trascendencia. ¿Por qué? Porque Melilla es una ciudad que suele estar en los medios de comunicación siempre por el mismo tema. Problemas con la migración, entra mucha gente, etcétera, etcétera. Pero cuesta ver lo que sucede un poquito más allá. Nosotros queríamos hacer una investigación atractiva y útil y lo teníamos muy difícil por ser el caso de Melilla muy particular en el contexto español y europeo. Y además nos topamos también con que tenemos muy pocos recursos, por causa de una organización muy pequeñita, en fin. Pero bueno, nos dimos la mano unos cuantos periodistas y más adelante os cuento también cómo pudimos rematar esto con el apoyo inestimable del Confidencial, que es un medio en el que además yo conocí a Marcos, que hablará después. Voy a ir un poquito más rápido y ustedes me perdonan, pero bueno, básicamente lo que hicimos fue, teniendo en cuenta los problemas que hay para informar sobre Melilla, lo difícil que es hacer información atractiva sobre esa ciudad, lo grave de lo que estábamos viendo, pero siempre de forma aislada, lo que hicimos fue una investigación masiva, empezando por un análisis de miles y miles de contratos públicos de esa ciudad. No lo he dicho al principio, pero bueno, Melilla es una ciudad autónoma, tiene bastante autonomía a la hora de decidir en el ámbito político respecto al gobierno central en Madrid. Al ver estos contratos públicos y al ordenarlo en una base de datos enorme, empezamos a ver ciertas cosas raras. Mucho dinero, piensen que Melilla tiene 80.000 habitantes y un presupuesto similar al de otras ciudades con medio millón de habitantes en este país, como puede ser Granada. Y vimos también que, bueno, había empresas que de forma sistemática, año tras año, iban recibiendo contratos, algunos con concurso público, otros a dedo. Tuvimos después la suerte de que nos filtraron muchos documentos judiciales. Los sumarios, que todavía estaban bajo secreto,
de 2 grandes operaciones corrupción, otro que ya había salido público pero que no estaba circulando mucho, en fin. Al cruzar toda la información de las bases de datos con la información que teníamos en los sumarios, empezamos a ver ya la historia un poco más clara. Vimos que había muchos casos de nepotismo, favores que se intercambiaban desde el gobierno con ciertas empresas, que en última instancia lo que primaba era el bienestar de los ciudadanos de Melilla en primer lugar, de los migrantes que están en la ciudad también, y sobre todo de los menores, que era un colectivo que parecía casi invisible, pero que justificaba mucho dinero en torno a Melilla, sin unos resultados positivos para estos niños o para sus vidas. Por causa de una organización pequeñita, nosotros teníamos toda esta investigación, es como si tuviésemos la gran masa para hacer la pizza, pero no teníamos ni horno, ni teníamos la capacidad ni el conocimiento posible para hacerlo bien. Nos fuimos a El Confidencial, que es un medio con el que ya habíamos trabajado antes, y tuvimos la gran suerte de que nos pusimos a trabajar con un equipo de profesionales magníficos, entre los que estaba Marcos, pero también Ángel Villarino, María Zuil, etc. Y eso permitió, también se pusieron a trabajar su equipo de diseño, sus ilustradores, que son magníficos, y esto permitió, en primer lugar, lanzar Melilla Vice. Hicimos una historia muy atractiva explicando el contexto de corrupción de Melilla y cómo afectaba a ciertas parcelas, no solo a la cuestión migratoria, por supuesto a la cuestión de los niños y cómo los están tratando en la ciudad, pero también a otros temas, desde memoria histórica hasta cosas que podían incluso generar gracia en el público, porque por ejemplo en Melilla los caramelos de la fiesta de los Reyes se estaban pagando más caros que muchos metales preciosos en el mercado. Con ese toque es con lo que pudimos hacer que mucha gente que no se suele interesar en Melilla se interesase en Melilla. Y además esto trascendió a televisión, a otros medios impresos, en fin. Resumiendo mucho, esta es una investigación que se hizo atractiva porque se apoya en datos contrastados, pero los transmite de una forma atractiva, casi como una película, sin perder nunca de vista que estamos hablando de información, pero con la tecnología hoy en día se pueden hacer cosas maravillosas para que el producto sea seductor. Esto tuvo repercusión, hicimos una combinación de temas más difíciles con temas más livianos para el público no especializado, y bueno, además de tener impacto en muchos medios, tuvo un impacto directo en Melilla. La ciudad llevaba 20 años con un gobierno determinado, ese gobierno contra toda expectativa cambió y mucha gente afirma que la investigación que Melilla Vice tuvo bastante que ver con eso. Sucede que con cualquier publicación grande periodística uno tiene la sensación de que se quedan muchas cosas fuera. Entonces nos dimos la mano con libros.com, desde Por Causa, y un equipo enorme que yo pongo la cara, pero no estoy solo en esto, ni mucho menos. Y con ayuda de otra compañera, Sabela González, que había trabajado sobre terreno, centrándose mucho en los chicos de Melilla, en estos niños, combinamos la narración de sus historias con el contexto de corrupción detallada que nosotros conocíamos después de haber trabajado con El Confidencial, e hicimos un libro que se llama Buscar la vida. A quien tenga oportunidades y pueda, y a pesar de lo difícil que es, le deseo capacidad y tiempo para poder narrar en un libro las cosas que se entienden mucho mejor en gran formato. Y si alguien decide hacerlo, hay una editorial preciosa que se llama libros.com que te lo pone muy fácil, cuando quieres hacerlo y no tienes recursos. Termino ya, y además me queda un minuto. Digamos que estos son 2 investigaciones en una. Como aprendizaje, me voy directo a los aprendizajes y no me paro más ahí. 1, importancia del periodismo local. Nosotros pudimos hacer mucho porque otra gente en Melilla ya lo había hecho o ya había masticado ciertas cosas. Paradójicamente empezamos a investigar el mismo año que cerró un medio de comunicación, el único que había con verdadera independencia política en la ciudad, pero pudimos aprovechar gran parte del trabajo que hicieron y, por supuesto, gente que trabajaba ahí nos ayudó mucho. Otra cosa, es importante ponerle rostro a los datos. Y no solo es importante porque humaniza lo que está sucediendo, sino porque la gente también lo entiende mejor. Es mucho más humano llegar con una historia, con un nombre, que con un dato, por muy fuerte que sea el dato a veces. Otra cosita, en periodismo ustedes lo saben, la competitividad está a la orden del día, a los medios les va muy mal, hay que ajustarse el cinturón y todo el mundo está guardando su parcela, pero esto funciona mucho mejor cuando trabajamos en equipo. Y tanto dentro de Por Causa como con el Confidencial lo pudimos ver muy fácilmente. Antonio, ya termino, que te estoy viendo. Otra cosita, aprovechemos la tecnología, nos ofrece formatos increíbles, se pueden combinar podcast con narración, en fin. Y por último digo, hablo de exportar inspiración, debería haber puesto importar, porque nosotros bebemos muchísimo del trabajo que se hace en América Latina. Pero creo que, por ejemplo, esto es algo que se puede hacer también y colaborando en otras fronteras de otros países, porque hay dinámicas que se repiten.
este modelo antimigratorio, estas políticas, engendran ciertas dinámicas que se reproducen en México, con Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en fin. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias por su tiempo y perdonen que creo que me he pasado un minutillo. Que tengan muy buen día. Sin problemas. Gracias, José. Bueno, tengo que apuntar una pequeña cuestión. En este caso se da la circunstancia de que José nos ha explicado lo que es la frontera, lo que es Melilla. Yo nací en Melilla. Yo soy melillense. No solamente es bueno el trabajo, sino que ha sabido Sabela y José tirar de la manta y poner encima la realidad de unos menores que están siendo utilizados por dos estados, el marroquí y el español. La sensibilidad, como decíamos, y la intencionalidad del reportaje ha quedado perfectamente cubierta. De la misma que vamos a entrar con un segundo tema, con Beatriz Gálvez. 1000 mujeres asesinadas. Beatriz, periodista de investigación y datos, en estos momentos trabaja como redactora en el programa de televisión española Informe Semanal, pero ha pasado por la web de Radio Televisión Española, por el telediario, por el canal 24 Horas. Beatriz participó principalmente en la parte de extensión y visualización de los datos del proyecto de 1000 mujeres asesinadas del Laboratorio de Radio Televisión Española, y al igual que José y Marco y un servidor, somos miembros de la Asociación de Periodistas de 1000 mujeres asesinadas, 1000 vidas arrebatadas por la violencia machista. Beatriz, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes desde España, buenos días a todos los que nos están viendo, los que están viendo estas jornadas. Bueno, pues voy a presentaros este proyecto que nació del Laboratorio Audiovisual de Radio Televisión Española. Permitidme que os comparta la presentación que he preparado para vosotros, para que podáis ver el proyecto. Bueno, 1000 mujeres asesinadas es un proyecto que se lanzó el mismo día en el que las autoridades confirmaban la víctima número 1000 en España por violencia de género. Un detalle, desde que hay registros en el 2003. Esto se produjo el 19 de junio del año pasado, el 2019. Pero un equipo multidisciplinar de Radio Televisión Española, del que formé parte, estuvo trabajando semanas previas. Ya sabíamos que esa cifra desgraciadamente iba a llegar, entonces pues estuvimos trabajando casi 7 semanas en este proyecto de investigación interactivo que se denomina 1000 mujeres asesinadas y que os voy a explicar brevemente. Como podéis ver, os voy a enseñar brevemente en qué consiste. Bueno, sí, esta es la portada del proyecto. Voy a empezar por el principio. Y lo que queríamos, el objetivo principal de este proyecto de investigación era rendir homenaje a esas más de 1000 mujeres asesinadas. Como decía, queríamos recordar sus vidas, sus sueños, sus ilusiones y dejar de lado su muerte, cómo fueron asesinadas. Que es en lo que más incide en los medios de comunicación donde ponen la lupa, ¿no? También queríamos prevenir este tipo de violencia enseñando que no hay un perfil específico de mujer expuesto a ella, y también queríamos reparar la memoria de las víctimas dando a las familias la oportunidad de rendirles homenaje, y os voy a explicar cómo. Como podéis ver en el proyecto, tenemos un apartado en el que efectivamente aparecen esas 1000 mujeres a las que les han quitado la vida. Como podéis ver, hay un pequeño perfil donde aparece su nombre, su edad y una breve descripción de lo que os comentaba, pues ilusiones, cuando llegaron a España, a qué se dedicaban. Y bueno, y también recogemos otros datos importantes que, como podéis ver en esta parte de abajo, nos hacían llegar las familias o los conocidos a través de un número de WhatsApp que pusimos a disposición de todas aquellas personas que las conocían, y que tras una fase de verificación y de contrastar la información que nos hacían llegar los familiares, pues incorporábamos en alguno de estos perfiles.
que me gustaría comentar que también incluimos la pena a la que fueron condenados sus agresores o qué pasó con ellos, para ir más allá de sus propias biografías. Y es que este proyecto también quiso poner un material complementario y que queríamos incidir en esa pregunta, ¿no? ¿Qué sucede después del crimen? No solo quedarnos en ese asesinato que desgraciadamente sigue ocurriendo en nuestro país. Añadimos también una base de datos, también el nombre de los agresores, tuvimos que hacer también esa parte de investigación. Y bueno, también un poco con la idea de señalar al asesino. Muchas veces tendemos incluso a protegerlo más que incluso a la víctima. Entonces pensamos que también era importante incidir en qué ha ocurrido con esas personas, ¿no? Para cuando en teoría tendrían que recibir un reproche social en lugar de ser reconocido. Como podéis ver, para poder entender un poco más ese retrato, ese perfil, si es que existe, que ya vimos que no existía un perfil exacto del agresor machista, pues también creamos material audiovisual que también recogía en otros vídeos pues también los perfiles de esas mujeres. Y bueno, también analizamos todos, que en esa parte es la que yo más me involucré, en toda la parte de visualización de datos. Hicimos un análisis de toda esa información que encontramos sobre pues eso, esa evolución de las víctimas mortales por violencia de género en España, los puntos negros, como podéis ver, dónde ha habido más asesinatos por violencia de género, la edad de las víctimas. Quisimos también analizarlo realmente a veces para quitar algunos prejuicios que tenemos sobre este tema o de una idea mal concebida sobre la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, pues nos dimos cuenta que el 60% de las mujeres asesinadas pues lo fueron a través de sus parejas, a manos de sus parejas en un 60%, o que el 73,9% pues no había denunciado previamente a su agresor. Esto entre otros muchos datos que recogimos y que quisimos publicar de esta manera. Me gustaría destacar que con la idea un poco de concienciar también sobre la violencia de género y de servir de ayuda, pues en toda la página web, en todo el sitio web aparece el número de denuncia de violencia de género en España, que es el 016, en caso de que alguien necesite utilizarlo. Bueno, como os comentaba, este es el retrato un poco de nuestro reportaje y me gustaría explicaros cómo se ha hecho. Pues un equipo de más de 20 personas, como os comentaba, muy multidisciplinar, incluidos periodistas especializados en periodismo de datos, de investigación, pero también audiovisuales, realizadores, diseñadores gráficos, desarrolladores web y sobre todo documentalistas. Me gustaría incidir en eso, la incorporación de los documentalistas en este proyecto. Que formaron parte de todo el proceso de búsqueda de información, de datos y de análisis para crear precisamente este proyecto, que probablemente es una de las bases de datos más completas que existen ahora mismo en nuestro país, porque tuvimos que contrastar muchísimas fuentes de información, desde archivos de Televisión Española, registros oficiales, sentencias. Estuvimos contrastando muchísimos datos. Os quería enseñar también, como os comentaba al principio, también nos servimos de la participación que quiso tener pues aquellas familias que conocían a las víctimas o que que las conocían, que querían aportar cualquier información. Hola, buenas tardes, me llamo Lidia Enrique. Vais a escuchar un fragmento. Mi hija se llama Yurena de las Nieves López Enrique, asesinada el 31 de marzo del 2017 en Gran Canaria a mano de su pareja, con un intento de hacer desaparecer su cuerpo con la ayuda de un amigo o un cómplice. Todavía estamos a espera de juicio. Jamás
bueno, pues como veis, he saltado, es un audio de una de las personas que quiso acercarnos un poco más la vida de una de estas víctimas, y lo hizo pues a través de un audio de voz. También recibimos miles de mensajes a ese número de teléfono que os comentaba antes, y bueno, para tener un poco esa colaboración también dentro, para también rendirles homenaje, dentro de exactamente rendirles homenaje a estas mujeres. Desde que acabamos el proyecto, o sea, desde que llegamos a las 1000 mujeres asesinadas, desgraciadamente en España han asesinado a otras 70. Hoy, de hecho, creo que se ha producido otro asesinato. Un hombre ha matado, ahora mismo lo estaba leyendo, a su pareja en Lloret de Mar, y se ha entregado a la policía. O sea que este proyecto, me gustaría destacar, va a seguir activo, desgraciadamente, durante todo el tiempo en el que se sigan produciendo este tipo de violencia en España. Y bueno, quería comentaros que tuvo muchísimo impacto en su momento, y después también lo ha tenido, porque mucho impacto en los medios, pero no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y me gustaría destacar que bueno, se nos ha reconocido con un par de premios, y recientemente hemos ganado el premio PRIX que concede el Parlamento Europeo, y Ondas que bueno, pues recientemente nos han dado. Bueno, más o menos este es un resumen, y me gustaría acabar con una frase de la editora que impulsó, de la periodista que impulsó este proyecto, Alicia Gómez Montano, que desgraciadamente ya no está con nosotros, y que dijo que ella deseaba que la cifra no siguiera creciendo, porque y que ojalá el proyecto se quedara estancado por la falta de víctimas, ¿no? Ese era su deseo, pero desgraciadamente pues no es así. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Y dos cuestiones importantes. Uno, el reconocimiento con los premios que os han otorgado. Y creo que ha sido muy importante recordar a la amiga, a la compañera, a la periodista, a aquella persona que luchaba y combatía con García. Gracias. Vamos por un tercer tema. Como veréis, los temas todos tienen un compromiso de alguna manera, podríamos llamar, el primo comprometido. Y este tercero es el dinero del chavismo en España, en Estados Unidos y en... Corre a cargo de Marcos García Rey, que es un reportero independiente, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con el que ha colaborado en 10 trabajos transnacionales desde el año 2000. Y participó también en la investigación de los papeles de Panamá, premiado con el premio Pulitzer, y autor de libros de ensayo, poesía, y también imparte clases en el máster de periodismo de investigación, datos y visualización, que uno dirige y del que él también fue coordinador hasta hace un par de años, y fue uno de los fundadores del propio máster como tal. Marcos, todo tuyo. Te recuerdo y os pido, por favor, que vamos un poco ajustados de tiempo, esos 9-10 minutos que tienes. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Me ajustaré al tiempo. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, pues agradecer a Colpin y la Asociación de Periodistas de Investigación de España que me acojan en este espacio. Encantado de estar con todos los participantes también que están al otro lado del charco, o incluso aquí en España. Y paso un poco a hablaros de mi trabajo sobre Venezuela. Mi trabajo de investigación sobre Venezuela nace desde el periódico Confidencial y nace por una propuesta muy decente de colaboración transfronteriza que me llega desde colegas de Suiza y desde colegas de Venezuela, como no podría ser de otra forma. Colegas de Venezuela que trabajan en medios muy coraginosos como son Armando Info, Runrunes y El Pitazo TV. Esto ocurre en el último tercio del año 2017, y desde 2017 hasta ahora mismo estoy trabajando en temas de investigación de Venezuela, centrado sobre todo en el saqueo de los recursos públicos de este país
caribeño que lamentablemente sufre un expolio brutal de las arcas públicas y sus recursos públicos. Cuando yo llego a finales de 2017 a empezar a colaborar en esta investigación transfronteriza que se publicó posteriormente en mayo-junio de 2018, es decir, que nos llevó más de medio año de trabajo a los periodistas que estábamos involucrados en esta investigación, uno se encuentra con el paraíso de todo reportero de investigación, porque se encuentra con que va a tratar temas que a nosotros nos encantan, vamos, que son temas como... voy a intentar compartir mi presentación, creo que la estáis viendo ahora ya. Bueno, y lo que decía es que nos encontramos yo me encuentro al menos con el paraíso de todo reportero de investigación. Me encuentro con que tratamos corrupción, tratamos blanqueo de capitales, tratamos compra de partidos políticos e incluso de medios de comunicación. Nos encontramos con el expolio de un país, con lo cual insisto en que nos encontramos con lo que es el paraíso de todo reportero de investigación. A eso se añade que cómo el sistema bancario internacional colabora muy activamente con ese saqueo de las arcas públicas de Venezuela y es capaz de vehicular toda ese dinero robado a través de no solamente paraísos fiscales, sino también de países que se suponen tan controlados como Estados Unidos, República Dominicana, España, Andorra, Italia y por supuesto, y cómo no, Suiza. Es que también nos encontramos con que hay multitud de investigaciones policiales y judiciales abiertas por este saqueo de los recursos públicos de Venezuela, por supuesto en Venezuela también, pero también en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Italia, en Andorra y en otros muchos países, ¿verdad? Con lo cual, realmente, desde entonces, desde este último trimestre de 2017 hasta ahora, afortunadamente, con ese trabajo continuado, porque me he enamorado de este asunto, pues me he creado una red creo que muy importante, o al menos que a mí me parece maravillosa, de fuentes sobre todo humanas, aparte de todas las fuentes documentales que todos los periodistas de investigación vamos acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que sabemos ya manejar, desde recursos desde toda la documentación judicial, pasando por los registros mercantiles de la propiedad, etcétera. Pero lo más importante quizás en este caso es que con la ayuda de compañeros y colegas, insisto, de otros países, me he creado esa red de fuentes humanas que van desde agentes de inteligencia, pasando por policías, fiscales, jueces, políticos, empresarios, etcétera, que afortunadamente son fuentes que siguen manando y que me siguen proporcionando información de primera mano, y hemos podido contar estos últimos 3 años, ya sea en el Confidencial o en estos medios venezolanos o otros medios de Suiza, de Estados Unidos, pues información que es exclusiva, ¿no? Me quedan creo que unos 4 minutos, os pondré algún ejemplo de estas investigaciones que hemos llevado a cabo. En el año 2019, como tenéis ahí proyectado en pantalla, conseguí, este caso lo conseguí yo personalmente, conseguí un gran dossier de cuentas bancarias y sus movimientos de 3 bancos suizos, donde se veía claramente, o yo pude llegar a probar, que se habían movido en apenas 2 años hasta 5.000 millones de dólares provenientes principalmente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, ¿de acuerdo? Y eso me permitió hacer una serie de piezas de investigación absolutamente exclusivas, porque esos documentos eran exclusivos, era la primera vez que se contaba en un medio de comunicación, esta vez en el Confidencial, y pude documentar cómo hasta el 20% del PIB anual, Producto Interior Bruto de Venezuela,
se estaba esquilmando, ¿no? Y a través solamente de estos bancos suizos. Por supuesto, ahí no había solamente próceres del chavismo que se estaban beneficiando de ese expolio, de ese saqueo de la Real Pública, sino que también, por supuesto, participaban empresarios que en principio incluso eran opositores al gobierno chavista y, como os decía antes, un actor medular en todo esto es el sistema bancario internacional, no solamente de paraísos fiscales, sino también de países tan, en principio, honestos en el control bancario como puedan ser Suiza, Estados Unidos, España, República Dominicana, Italia, etc. Esta investigación que estoy mostrando ahora mismo es sobre el actual dueño de Hawkers, un empresario venezolano llamado Alejandro Leopoldo Betancourt, muy afamado, y esta la hicimos con el equipo de Venezuela Leaks, que incluía, como insisto, a Run Runes, a El Pitazo y a Armando Info. Esta información la confirmé con César Batiz del Pitazo y pudimos demostrar cómo esta persona, este empresario, estaba beneficiándose de contratos públicos otorgados a dedo y de cómo estaba colaborando con empresas rusas, multinacionales rusas, para beneficiarse de ese saqueo de los recursos públicos de Venezuela. Pero no solamente eso, sino que ha habido partidos políticos y ha habido incluso diplomáticos europeos, en este caso el que fuera embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, que está siendo investigado en España por el blanqueo de millones de dólares procedentes de Venezuela y que presuntamente él también ha sido beneficiario de ese expolio, de esos millones de dólares. También conseguí una documentación exclusiva que me llegó también a través de Suiza, de mis fuentes bancarias en Suiza, y en el cual pudimos demostrar cómo este señor, el ex embajador de España en Venezuela, blanqueó millones de dinero en diferentes países procedentes de PDVSA también. También esa documentación que os comentaba antes, que me llegó de 3 bancos suizos y en el que se habían manejado casi 5.000 millones de dólares, me permitió seguir el rastro de los principales testaferros mundiales de Maduro, de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, como es Raúl Gorrín, presidente del canal televisivo Globovisión. Me doy prisa porque creo que me queda muy poco tiempo, me queda ya casi nada. La última investigación que publiqué acerca de todo esto, de cómo también hay una influencia política de ese dinero que se está saqueando a los venezolanos, lo publicó en el diario ABC. Esta es la portada de ese día de ABC, el pasado 16 de junio, y ahí demostramos, revelamos cómo el chavismo había financiado ilegalmente al movimiento 5 Estrellas de Italia, que actualmente es el partido regente del gobierno de Italia. Y bueno, no solamente eso, sino que también este mundo virgen, más bien virgen, tan rico para un periodista de investigación, como es investigar el saqueo de los recursos públicos de Venezuela, pues también me ha llevado a conseguir información exclusiva de los propios servicios secretos de Venezuela para publicar esta investigación en el año 2019, hace justo un año, en el que mostrábamos papeles exclusivos en el Confidencial sobre cómo había sido el narcotráfico de Estado en la Venezuela chavista. Y bueno, quedo a la espera de posibles preguntas y de nuevo, gracias a todos y espero haber cumplido con el tiempo, Antonio. Marco, muchas gracias. Vamos justos de tiempo, pero vamos bien. Bien, la cuarta historia, en este caso me tengo que autopresentar, ¿vale? Es el Estado Mayor de El Salvador ordenó eliminar al padre. Voy a compartiros la pantalla, si me permitís. Bien, espero que se vea. ¿Me podéis confirmar si la estamos viendo, por favor? Sí. Vale, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues voy a resumiros de la forma más breve posible y más concreta. Mirad,
El Estado Mayor de El Salvador ordenó eliminar el padre Yacuría. Este es el resumen de la sentencia que se ha hecho público en septiembre de 2020 en la audiencia. Os cuento. La dinámica o la cuestión estaría de la siguiente. Es un caso de tempestividad. Es un caso que ocurrió en el año 1989, cuando el Comando Alacán del Estado Mayor de El Salvador eliminó al padre Yacuría, rector de la UCA, y además uno de los teólogos de la teoría de la liberación. Es la demostración de que trabajando en equipo, se pueden conseguir realmente cosas importantes. De ahí que con el Centro de Justicia, con la Seguridad Nacional, el Archivo de Seguridad Nacional, la Asociación por Derechos Humanos y un servidor a través del mundo, trabajamos y colaboramos para llegar de alguna manera a algo tan importante como fue el 11 de septiembre de 2020. Se estableció una sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional por Justicia Universal contra el coronel Montano, que fue uno de los que estaban presentes en la reunión del Estado Mayor que decidió eliminar al padre. Y lo más importante, o una de las partes más importantes de todo el procedimiento, y así lo recoge la sentencia en su apartado hechos probados, es que en el año 2009 logré un manuscrito de la reunión o un acta de la reunión que hicieron los diferentes miembros del Estado español, donde, entre otras cosas, se establecía que hay que proceder a su eliminación sin, es decir, indicaban cómo y de qué forma se tendría que apartar al padre Yacuría y convertirlo en algo que no molestara al diablo. Por Derechos Humanos en España presentó una querella en la Audiencia Nacional. Eso sirvió para que se reabriera el sumario y automáticamente cuando posteriormente yo publiqué el documento que ahora veremos, sirvió para que el juez Velasco fuera investigando, trabajando y sacando los testimonios de las personas que estuvieron. Hay un elemento muy importante y es que tanto la CIA norteamericana como el CSIC español, actual Centro Nacional de Inteligencia, estaban al tanto de lo que podía ocurrir con el padre Yacuría. Y no hay que olvidar que el padre Yacuría era español, al igual que los otros 5 jesuitas que asesinaron en la universidad. De ahí que de alguna manera el tema ya pudo ser recuperado por parte de la Audiencia Nacional. Álvarez de Miranda es embajador de España en El Salvador, fue una persona esencial en el trabajo que llevamos a cabo. Cristiano, hombre de compromiso, fue el que estuvo guardando ese manuscrito que conseguí y pude documentar desde el año 1994, cuando era embajador de España en El Salvador. Este documento fue el elemento base para que se abriera ese sumario y para que el juez Velasco de la Audiencia Nacional procesara a 20 militares de El Salvador por matar al padre. Pero luego también para el periodista que investiga, trabaja y colabora, hay un elemento que es muy importante. Es cuando hay personas, estudiosos, sociólogos, que de alguna forma le da la validez que ha tenido el propio documento. Noam Chomsky en su libro Esperanza y Realidades, y yo creo que el título de alguna forma marcaba lo que queríamos ver, indica la importancia del documento para poder llegar al esclarecimiento. Hubo bastante suerte en cuanto a que la pieza fundamental de la historia, Montano había entrado de forma ilegal en Estados Unidos y al pedir la extradición fue extraditado a España, con lo cual tuvo la oportunidad de alguna forma de recuperar el tema y poder llevar el juicio a julio del 2020, donde tuve que declarar como testigo y que luego sirvió, como hemos dicho, en el tema de los hechos probados para reportarnos. Pero quizás lo más importante de todo ello es que ese elemento de noticia in crimini, es decir, cómo y de qué forma el periodismo puede aportar documentos que sirvan para abrir sumarios, sirvan para abrir investigaciones judiciales, ha servido para 2 cuestiones. Una, para condenar a uno de los miembros del Estado Mayor, y 2, para que de alguna forma se replantee la posibilidad de reabrir el juicio o el procedimiento en El Salvador.
Yo creo que esos son los elementos que de alguna forma pueden ser más importantes y sobre todo, y remato y acabo, tempestividad, buscar un tema del ayer y traerlo hasta hoy, colaboración de equipo, reconocimiento por gente como Noam Chomsky y convertir la noticia en una noticia ahí. Esto es todo lo que de alguna forma hemos querido plantearos a todos vosotros e indicar que las investigaciones de la Asociación de Periodistas de Investigación, sobre todo, tienen un elemento fundamental, que es un elemento de compromiso. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que imagino que tendré aquí, tal cual me fue indicando Pía, y si no las recuperaremos de alguna manera con las que tenemos presente por aquí. Beatriz, me indicaban, entre otras cuestiones, cuál ha sido el problema fundamental con el que os habéis enfrentado para poder darle la visualización a esas 1000 mujeres asesinadas y cómo ha sido el procedimiento o el método que habéis utilizado. Pues bueno, el principal obstáculo fue no caer en una visualización en la que se aparecieran solo los datos o una lista de nombres, una lista de mujeres asesinadas y que se quedara en eso, en simples datos. Entonces teníamos que darle contextualización, le teníamos que dar una visualización coherente, amable, de cierta manera, ¿no? que fuese comprensible y que no cayera en la espectacularización del tema, que creo que también es un reto. Por eso también, por ejemplo, cuando no teníamos una imagen de las mujeres, una fotografía, o no quería que alguien se utilizara su fotografía, pues se planteó eso, un dibujo, ¿no? Porque al final, efectivamente son personas, entonces no queríamos caer en ese uso de simples datos. Recuerdo que sin embargo sí que quisimos utilizar esos datos para dar esa sensación de goteo, y probamos con un gráfico en el que a través de una evolución en el tiempo se podía ver cómo aparecían puntos, ¿no? Que eran los asesinatos que se habían cometido en diferentes partes de España, y gráficamente en un mapa se podía apreciar, bueno, pues esas víctimas por violencia de género que eran asesinatos, que parecía un goteo, ¿no? Pero sin caer, como digo, en esa frivolidad de que solo fuesen datos o una lista con nombres o números. ¿Qué otra cosa me has preguntado, Antonio? No, fundamentalmente era lo que habías planteado y cómo llevasteis a cabo el tema de la visualización. Tenemos varias preguntas, nos quedan muy pocos minutos. Si puedes dar un pequeño flash, te lo agradezco para poder entrar en otro. ¿Sobre? El tema de la visualización, ¿qué dificultades tuvisteis? Pues eso, ya más o menos ha quedado resuelto, tal y como... Perfecto. Marcos, nos pregunta Manuel Giovanni Quirós si después de la investigación o tras la investigación de corrupción en Venezuela, si algún medio en ese país tomó su trabajo y si ha tenido impacto fuera de América Latina. Bueno, como he dicho antes, en estos años, 3 años de trabajo sobre el saqueo de las arcas públicas de Venezuela, he trabajado intensamente y de manera continuada con periodistas venezolanos. Algunos que siguen en Venezuela, en territorio venezolano, y otros que han tenido que exiliarse a otros países como Colombia, España o Estados Unidos. Así que sí, he colaborado con ellos y, por supuesto, el trabajo ha sido colaborativo y hemos trabajado en equipo, y también se ha publicado, una gran parte de lo que he publicado yo en España se ha publicado igualmente en Venezuela. Y luego repercusiones, pues bastantes, ¿no? En el caso, la última que os comentaba de la financiación ilegal del partido del Movimiento 5 Estrellas en Italia, pues que lo publicamos en portada y en exclusiva en ABC en junio pasado, pues no pasó ni una hora para que estuviera en todos los medios de comunicación de Italia, ¿no? En todas las televisiones importantes, en todos los periódicos, etcétera, ¿no? Y fue una noticia de alcance durante varios días en Italia, y lo sigue siendo porque hay comisiones parlamentarias sobre este tema.
Y sí, efectivamente, pues no solamente ha tenido repercusiones en Venezuela, sino también en otros países como Italia, ¿verdad? José, nos preguntan si tuvisteis colaboración ciudadana en Melilla con los periodistas o si existía reticencia ante lo delicado de los temas y los cuerpos de seguridad. Sí, tuvimos colaboración ciudadana y por supuesto de algún periodista local al que ya habían incluso agredido físicamente y gente que incluso había dejado el periodismo, pero creo que en esa y en cualquier otra ciudad fronteriza con tanta violencia y con tanta desigualdad, la gente necesita tiempo para abrirse y para confiar en ti. Hace falta mucha mano izquierda. Es normal que la gente tenga miedo. En una ciudad donde más del 50% del empleo depende del sector público, donde todo el mundo se conoce, no es fácil. Pero esto cualquiera que haga periodismo local dentro o en frontera o en otro lugar lo entiende perfectamente. Hace falta tiempo porque todo el mundo se conoce y peligran los trabajos, las relaciones. Muy bien, me preguntan cómo fue el declarar tanto en la Audiencia Nacional como en el juicio en el tema del padre Ellacuría. Mirar, cuando uno tiene muy claro la forma en la que ha trabajado, que la documentación que ha conseguido tras hacer las diferentes diligencias informativas y los trabajos y verificar todos los hechos, puede estar uno perfectamente tranquilo. Recuerdo que el abogado de la parte contraria, el defensor de Montano, me llegó a preguntar si yo estaba seguro de la verdad, a lo cual le contesté qué es la verdad. La verdad jurídica, la verdad periodística, la verdad filosófica, y maticé y concreté, la verdad periodística está documentada. Hemos llegado que hacia el final, nos faltan 5 minutos nada más, lo que os daría la voz a cada uno de vosotros puntualmente por si queréis aportar alguna cuestión para poder mantenernos en hora tal como habíamos prometido. Beatriz, ¿alguna sugerencia, algún comentario, algún consejo para los compañeros y compañeras, estudiantes varios que puedan estar oyéndonos desde toda Iberoamérica? Pues me gustaría que echaran un vistazo al proyecto y que le dieran una vuelta para saber si en sus países se está investigando este tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, quizás podemos dar alguna idea para que arranque algún proyecto de periodismo de investigación de este tipo por allí. Perfecto. Marcos. Bueno, simplemente decir que en la comunidad iberoamericana no solamente somos una comunidad cultural y lingüística, sino que también lo somos desde el punto de vista periodístico, ¿no? Y que al menos mi experiencia en proyectos de periodismo de investigación colaborativo con los colegas de Allende el Charco no pueden ser más fructíferos y más satisfactorios. Así que os animo a que hay temas que coinciden en muchas cosas, ¿no? Porque en temas en España y con otros países, por circulación de capitales, por circulación de ideas, de políticos, etcétera, os animo francamente a que contactéis con los colegas españoles porque seguro que de ahí saldrán investigaciones que serán mucho más ricas y más satisfactorias al final. Muy bien, muchas gracias, Marco. José. Yo muy rápido, a la gente que esté estudiando, que esté empezando, un abrazo enorme, que se unan porque ahí fuera hace mucho frío y cuando nos unimos la cosa cambia y que tengan paciencia porque hay muchísima precariedad, lo saben ellos mejor que yo, pero hace mucha falta el periodismo de investigación. Y si hay algún director o algún editor jefe aquí escuchando, a él o a ella, amigo o amiga, invierte en periodismo de investigación, permite que los temas se cocinen a fuego lento porque después el lector lo agradece. Y la prisa con la que van hoy en día la mayoría de los temas no nos están haciendo bien ni a la ciudadanía ni a quienes trabajamos informando. Y un abrazo muy fuerte. Muy bien. Yo solo quiero deciros a todos en general, uno, gracias por habernos invitado. Tenéis a la API en España para todo aquello que necesitéis. Yo lo decimos de todo corazón y de verdad. Es más, estáis invitados al próximo Congreso de Periodismo Local, Periodismo de Investigación, que vamos a llevar a cabo, que por el maldito COVID-19 lo íbamos a hacer este año como segundo congreso en La Coruña, no pudo ser, pero lo haremos. Luego, una cosa muy importante.
Nuestra compañera Ana Romero estará el sábado con vosotros hablando de los dineros del rey, un tema realmente del rey nuestro, del rey, no del vuestro, que se llevó nuestro dinero, no el vuestro. Es muy importante que el sábado la sigáis, es una de las personas que más saben sobre el tema y seguro que os va a interesar. Mirad, el Congreso es como cuando uno pasa por el Festival Gabo. Esto es un chute de periodismo. Por lo tanto, gracias por habernos dado este empujón que de vez en cuando necesitamos cuando los ánimos de los periodistas están un poquitín. Gracias, Estefan. Todo tuyo. Muchas gracias, Antonio, y a todos nuestros colegas de API, de la Asociación de Periodismo de Investigación Español, por habernos acompañado en esta mesa donde han expuesto sus trabajos y sus investigaciones. Queremos invitarlos a continuar compartiendo, no solamente con los panelistas, sino también entre ustedes, entre todos los participantes, en el chat de la plataforma Zoom. Hay una herramienta que les permite intercambiar contactos entre ustedes. Colpin siempre ha sido una plataforma para intercambio profesional, para networking, así que esta sesión va a quedar abierta unos minutos más para todos aquellos que quieran compartir sus datos, sus temas de interés, su correo electrónico, su teléfono, qué sé yo, para que puedan estar en contacto para personas que están interesadas en temas similares a los que se acaban de exponer. Esto va a ocurrir en todas las sesiones de Colpin de hoy y de todos los días de aquí hasta el lunes. Queremos dejarlos unos minutos compartiendo esa información y recordarles que a las 12, en apenas una hora, nos conectamos nuevamente a través del enlace que les ha generado su intención en el evento con el espionaje a periodistas del ejército colombiano. Esta es una charla magistral de parte de Ricardo Calderón, flamante director de la revista Semana, flamante ganador del premio María Murs Cabot de este año y un gran colaborador de Colpin. Lo hemos tenido en varias ediciones, sus trabajos no solamente participando, sino también exponiendo a través de colegas en nuestro evento. Así que eso es a las 12, en apenas una hora va a ser entrevistado por Ricardo Uceda, director ejecutivo del IBIS y periodista de investigación peruano con larga trayectoria también, para conversar sobre esas amenazas que vienen pasando los colegas en Colombia y dar un vistazo además al periodismo de investigación en América Latina. Los dejamos entonces compartir, hacer un poco de networking en esta herramienta que nos permite la plataforma de Zoom y volvemos con ustedes luego de una hora con esta nueva actividad de Colpin 2020.